que llamar la atención lo que ha aumentado en términos de aceptación popular la fuerza del pueblo. Que más llama la atención es el desplome que ha tenido, sin lugar a duda, la aceptación y la popularidad del actual gobierno y del Partido Revolucionario Moderno. Desplome incluso confesado por las propias encuestas que publica el gobierno dominicano y el propio presidente del Partido Revolucionario Moderno, en un desgaste que para ellos es preocupante y entendemos nosotros que es irreversible. Eso para el PRM es preocupante. El gran reto que tienen ellos es revertir esa situación. Nosotros entendemos que el gobierno dominicano en términos de percepción y popularidad va en caída libre y que difícilmente sea revertible. ¿Por qué? Porque tiene males y vicios de fondo que son insuperables ya. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Tenemos un invitado que hacía bastantes meses que no lo teníamos por acá, por razones que vamos a ver, y que es el doctor Henry Merán, exdiputado, es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y fue el presidente de los 2 congresos que celebró el partido. Henry, muy buenos días, bienvenido a su casa. Muy buenos días, Ramón. Claro, esta es mi casa, así lo siento. Buenos días, Henry. Mucho gusto. El gusto es mío. Hay muchos temas, pero yo quisiera, pero muy rápidamente, Henry, hablar de los congresos, porque comentábamos que duró mucho. Sí. 15 meses, uno sintió como que fue demasiado tiempo. Otros partidos han resuelto en un mes, en 2 meses. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué fue tan? Ocurre ciertamente para la opinión, una parte de la opinión pública entendió que la Fuerza del Pueblo invirtió unos meses bastante prolongados con relación a sus jornadas internas, sus jornadas orgánicas. Y ocurre que la Fuerza del Pueblo en el año 2020, nosotros como partido político, nos fundamos, nos constituimos al fragor de una campaña electoral. Y hasta el término de la campaña electoral pasada, del 2024, no habíamos tenido tiempo de desarrollar un Congreso Nacional Ordinario que nos permitiera, en primer lugar, revisarnos, actualizarnos y definir una serie de políticas en términos internos orgánicos, en términos de política pública básica, para fortalecer y consolidar el partido en los niveles que lo tenemos al día de hoy. Eso conllevó a que la dirección central, donde se origina este plan en junio del año 2024, aprobara una línea de trabajo que fue la que ejecutamos en la Comisión Nacional Organizadora del Congreso Ordinario y luego en la Comisión Nacional Electoral del Congreso Nacional Elector, que definitivamente han devenido en el partido sólido, compacto, organizado y bien normado que existe en la Fuerza del Pueblo. Ese primer Congreso Nacional Ordinario trajo como consecuencia la aprobación de 35 documentos claves, incluyendo el Estatuto de la Fuerza del Pueblo, que esos 35 documentos tratan sobre, repito, políticas públicas de cara al próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo en el año 2028 y también los aspectos básicos orgánicos que la Fuerza del Pueblo necesitaba tener debidamente organizado. Este Congreso Nacional Ordinario terminó el 3 de marzo, se inició en septiembre del año 2024, terminó en marzo de este año, el 3 de marzo específicamente, y durante todos esos meses desarrollamos esta jornada de trabajo y de revisión y actualización interna. Posteriormente, el mismo día incluso, el 3 de marzo, se inició el Congreso Nacional Elector, que fue el congreso que dirigimos nosotros desde la Comisión Nacional Electoral, que trajo como consecuencia la elección de las principales autoridades de la Fuerza del Pueblo. Por lo tanto, estamos hablando que este tiempo que tomamos desde, digamos, mediados del año pasado hasta mediados de este año fue altamente necesario y se invirtió en la realización no de un congreso, porque siempre es preciso esa parte, fueron 2 congresos nacionales que desarrolló la Fuerza del Pueblo y que pusieron en condiciones óptimas estos 2 grandes congresos a la Fuerza del Pueblo de dedicarse
como lo está haciendo, a tiempo completo, a ejercer su rol de cabeza de la oposición en la República Dominicana y por vía de consecuencia contar con un partido que represente los anhelos y los mejores intereses del pueblo dominicano de cara a materializar la aceptación y la popularidad que ya nuestro partido tiene desde el punto de vista electoral. Por lo tanto, no fue un tiempo mal invertido, todo lo contrario, fue un tiempo muy necesario para nuestro partido, diría yo, indispensable, porque, como decía al principio, no tuvimos ese tiempo en la fundación del partido, porque nuestra constitución como organización política estuvo afectada por una serie de coyunturas del momento, de coyunturas del propio proceso electoral y proceso preelectoral del año 2020. Henry, tú dices que a partir de la celebración de esos dos congresos, el Partido Fuerza del Pueblo está fuerte y consolidado. Ustedes tenían la meta de inscripción, qué sé yo, no me acuerdo si de 2 millones de militantes, pero ya inscritos, y la realización de los congresos y renovación de posiciones, incorporación de miembros y demás. ¿Bajo qué argumento tú dices que la Fuerza del Pueblo es el principal partido opositor y que ya está fuerte y consolidado? Sí, en primer lugar, nosotros, Jacqueline, desde nuestra fundación, desplegamos un programa de inscripción, de afiliación de miembros en la Fuerza del Pueblo, que terminó con el depósito de un padrón de afiliados por parte del presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, en la Junta Central Electoral el año pasado, específicamente en marzo del año pasado, de 2.263.000 dominicanos inscritos formalmente en la Fuerza del Pueblo. Desde luego, la tarea que tenemos ahora, después de haber elegido nuestras máximas autoridades, llámese presidente del partido, vicepresidente, secretario general, dirección política, dirección central y presidencias territoriales, la gran tarea que tenemos ahora por delante y que de hecho ya la estamos desarrollando, es la organización propiamente dicha de esa matrícula de inscritos a lo interno del partido. Una cosa es matricularse o inscribirse, afiliarse en una organización política, y otro aspecto organizativo es el que ese ciudadano ya inscrito o afiliado en un partido, en este caso la Fuerza del Pueblo, pase formalmente a ser parte de un organismo de base de la Fuerza del Pueblo. Nosotros, en este momento, la tarea que tenemos por delante, repito, que estamos desarrollando es, por un lado, aperturar en las próximas semanas un proceso de afiliación, un nuevo proceso de afiliación a la Fuerza del Pueblo, pero básicamente el que los miembros ya de la Fuerza del Pueblo estén organizados alrededor de Henry, direcciones. pero ¿cómo te están seguros y hablan del 28 cuando el presidente conserva su popularidad y el partido también? Y no hemos visto encuestas que señalen que usted está en una posición, encuestas creíbles, no encuestas, hay una ausencia de encuestas afortunadamente, pero ¿cómo están ustedes tan seguros que están en el segundo lugar? Y en un segundo lugar competitivo, porque pudiera ser que estén en un segundo lugar con un 20% de aceptación. No, nosotros estamos sin duda por lo siguiente, en un segundo lugar muy competitivo. El ser líder o cabeza de la oposición, eso quedó claro en el proceso electoral pasado, que en definitiva es, yo planteo siempre que en los procesos electorales el pueblo dominicano define dos posiciones desde el punto de vista político partidario. En primer lugar, define la posición del partido oficialista, que es el que gana las elecciones, pero hay una segunda elección que el pueblo dominicano define en un proceso electoral, que es quién encabeza la oposición como segundo partido mayoritario. Ese aspecto, que antes de las elecciones pasadas estaba, ¿verdad?, en disputa con nuestro anterior partido, pues quedó claro definitivamente en el proceso pasado, donde la Fuerza del Pueblo rondó el 30% de aceptación popular. Por lo tanto, eso está claro. De cara a la aceptación al día de hoy de la Fuerza del Pueblo y de nuestro principal activo electoral, que es el doctor Leonel Fernández, nuestro líder, también eso está claro. Si nosotros promediamos, es lo que yo hago, Ramón, Jacqueline,
con los estudios de mercado electoral, que en definitiva todos están permeados. Yo creo que una de las grandes afectaciones que la clase política le ha impreso a la ciudadanía en términos de credibilidad son en los estudios electorales, las famosas encuestas. De hecho, los últimos gobiernos del Partido de Liberación Dominicana utilizaron de manera desproporcionada los estudios de mercado para posicionar apreciaciones muchas veces ficticias o superfluas en la ciudadanía, y este gobierno ha llevado el maquillaje de las encuestas a niveles insospechados. Pero a pesar de eso, de manera particular... Pero en las elecciones del 2024, Henry, que ahí se sabía sí o no, las encuestas todas daban que Luis Abinader ganaba en primera vuelta, y decía la oposición, incluyendo su partido, que no era posible, que esas encuestas no eran, y se demostró que sí. Entonces, después de eso, ¿de qué encuestas estamos hablando? Yo señalaba, Jacqueline, que lo que suelo hacer es promediar todas las encuestas. Las encuestas afectas al oficialismo, y la encuesta nuestra, y las encuestas de otros partidos y de grupos empresariales a las que uno en la actividad política tiene acceso, incluso al interno de mi propio partido. Esas encuestas establecen claramente que la fuerza del pueblo, en términos de promedio, ronda entre un 38.2% a un 39%. En promedio. Hay algunas encuestas que colocan la fuerza del pueblo un 35%, 36%, otras menos afectas a nosotros un 34%. En definitiva, el promedio es un 38.2, 39%. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, es lo que más llama la atención. Pues yo diría que más que llamar la atención, lo que ha aumentado en términos de aceptación popular la fuerza del pueblo, que más llama la atención es el desplome que ha tenido, sin lugar a duda, la aceptación y la popularidad del actual gobierno y del Partido Revolucionario Moderno. Desplome incluso confesado por las propias encuestas que publica el gobierno dominicano y el propio presidente del Partido Revolucionario Moderno. Sigue liderando, Henry, y tenemos que tomar en cuenta que los gobiernos tienen desgaste. Y el presidente se mantiene muy por encima de su partido. Y eso ha ocurrido antes también con otros. Pero pareciera que es normal que hay un desgaste. Yo diría, Jacqueline, un desgaste que para ellos es preocupante, y entendemos nosotros que es irreversible. Porque desde el año pasado, mayo del año pasado, donde el 50 y pico % del pueblo dominicano votó por el partido que actualmente dirige al pueblo dominicano, a llegar a los niveles de un 41% que tienen hasta en encuesta nuestra un 38% que nosotros estamos figurando sin duda por encima del Partido Revolucionario Moderno. Eso para el PRM es preocupante. El gran reto que tienen ellos es revertir esa situación. Nosotros entendemos que el gobierno dominicano en términos de percepción y popularidad va en caída libre y que difícilmente sea revertible. ¿Por qué? Porque tiene males y vicios de fondo que son insuperables ya. El PRM y el gobierno ha perdido más que la parte cuantitativa de su discurso, ha perdido la parte cualitativa. ¿Qué significa esto? Que el pueblo dominicano dejó de creer pura y simplemente en el PRM y en el actual gobierno, y dejó de creer por su ineficiencia, por su falta de gerencia, por su falta de inversión pública, dejó de creer porque tiene bajo colapso prácticamente todos los servicios públicos del pueblo, de esta sociedad, y dejó de creer, sin lugar a duda, porque el discurso muy pregonado del cambio terminó siendo un discurso de estancamiento y de retroceso, hasta tal punto que por primera vez en los últimos años, a excepción del periodo 2000-2004,
en términos económicos, la República Dominicana luce no solo estancada, luce... Es decir, una cosa son las variables, Ramón, sin duda, económicas desde el punto de vista estadístico, y otra cosa es lo que percibe el pueblo dominicano. El pueblo dominicano percibe que está en un proceso recesivo en términos económicos, y eso deviene insuperable para el PRM. Vamos a una breve pausa, Henry Merán, y volvemos en unos minutos con otros temas o con ese mismo tema. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Henry Merán, fue legislador, es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Henry, como Fuerza del Pueblo viene como un desprendimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, en las elecciones del 2024 tú decías, bueno, sacamos un 30%, somos la segunda y son la segunda mayoría en el Congreso, y pudiera decirse que según a los números del 2024 están en segundo lugar. Pero realmente hay una diferencia tangible entre un partido y otro, entre Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana. Sin lugar a dudas, Jacqueline, una diferencia fundamentalmente metodológica, de dirección del Estado y de ejercicio de la actividad política. Tanto el Partido de la Liberación Dominicana, sus dirigentes, como los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, tenemos un origen común. Sí. Digamos, una formación básica política común, que es la formación y la visión bochista. Ahora bien, esa filosofía, ese dogma, esa raíz en términos formativos de ambas capas dirigenciales tiene diferencias profundas en la metodología de llevarla a cabo, esos conocimientos, esa formación, ese origen. Y está claro que la Fuerza del Pueblo, en términos metodológicos, de dirección del Estado y de ejercicio de la actividad política. Pero que tomando en cuenta los gobiernos de Leonel, por ejemplo. Grandemente del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, sin lugar a dudas, Jacqueline. Si pero nosotros, es que hasta el 19 era lo mismo. No. Y estaba todo bien, entonces. Lo mismo porque cohabitábamos en un mismo partido, pero por no ser lo mismo nos separamos. Yo quiero puntualizar eso porque creo que es importante de cara. No, yo te digo eso también dominicano. por el planteamiento que dicen, ay, si la oposición está unida, no está unida, es difícil, pero entonces ¿cómo armonizar criterios con algo que es muy diferente a lo otro? La oposición en la República Dominicana se va a unificar por razones obvias y naturales. El ejercicio de la actividad política lo que promueve en primer lugar, y el ejercicio partidario, los partidos políticos tienen como meta la obtención, la llegada del poder, y desde el poder poner en práctica su postulado. Por lo tanto, la necesidad del pueblo dominicano de tener de reencontrarse con el verdadero progreso y desarrollo, y la necesidad de la oposición de llegar al poder va a provocar que nos encontremos y que lleguemos no a fusiones partidarias, sino a acuerdos electorales que como oposición nos permitan llegar al poder. Eso sin lugar a duda. Ahora bien, en términos metodológicos está claro que cada partido tiene su plan de trabajo, sus estrategias, sus directrices, tiene su propio esquema y criterio y camino para llegar al ejercicio del poder. Por lo tanto, justamente esas diferencias metodológicas fue la que provocaron, repito, del ejercicio del poder y del ejercicio de la actividad partidaria, el que se fragmentara el Partido de Liberación Dominicana, y que de esa fragmentación la salió el origen. La fragmentación no salió por el tema de la candidatura. No. Mi opinión es que no. Venía esas diferencias, repito, en términos metodológicos del ejercicio de la actividad política interna y del ejercicio de la actividad desde el Estado. Pero Leonel era el presidente del PLD. Sin lugar a dudas. Pero ¿y entonces? Pero en el PLD, Jacqueline, existía otra visión del ejercicio interno de la política y del ejercicio y la conducción del Estado. Finalmente, todo eso terminó en diferencias que en ese momento resultaban ya insalvables, desde luego.
Esas diferencias provocaron el despojo de la candidatura presidencial a cargo del presidente y líder Leonel Fernández en octubre del año 2019, y finalmente tomamos la decisión que teníamos que tomar, y era que cada metodología partidaria ocupara su espacio. Quienes simpatizaban con la metodología que representaba uno de los líderes del partido en ese momento, pues se quedaron en el PLD, y los que simpatizamos con la metodología del presidente de ejercicio del poder e interno en el partido del presidente Leonel Fernández, pues fundamos la Fuerza del Pueblo, que, repito, es el partido que sin lugar a dudas se encamina, con tan solo 5 años de fundación, algo más, a dirigir los destinos nacionales en el año 2028 con Leonel Fernández. Henry, en 3 minutos, el doctor Leonel Fernández siempre ha sido un abanderado de la tecnología. Inclusive recientemente Funglode realizó en un hotel en el este un evento de 2 días sobre la inteligencia artificial. ¿Qué opinión te merece el anuncio presidencial ayer de la inteligencia artificial en diferentes áreas, inclusive una institución dedicada a preparar los técnicos, etcétera? Yo creo que es un área del conocimiento que ya es insoslayable. Hay que darle la importancia que va teniendo y que seguirá teniendo. Yo saludo que el gobierno dominicano se interese en el tema. Desde luego, el pionero y el precursor fundamental del conocimiento en todas las áreas de la República Dominicana es el presidente Leonel Fernández, y dentro de su gran pasión, que es la promoción del conocimiento, él siempre se ha interesado en el tema de la inteligencia artificial, viene desarrollando actividades desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode desde hace muchos años sobre este tema, y nos alegra que, dado este trabajo que ha hecho Funglode y el presidente Fernández sobre el tema, el gobierno dominicano se interese y promueva desde el punto de vista en términos de política pública este tema. La inteligencia artificial es el futuro. Lo que tenemos, y es mi criterio muy personal, lo que tenemos es que saber administrar ese futuro con eficiencia, con cuidado, con normas claras para el uso de estas herramientas que ya vienen resultando indispensables. Algunos, tanto análogos como en mi caso, nos cuesta más adaptarnos a estos cambios, pero profesor universitario. Pero sí, profesor y profesional en el derecho, repito, sí, que le cuesta más adaptarse a las tecnologías, pero que reconoce, Jacqueline, que sin duda esos cambios tecnológicos y esas herramientas van a terminar imponiéndose. Nosotros, me refiero en términos personales, ¿verdad? No la promovemos pura y simplemente, pero sin duda reconocemos que hay que asumirla con responsabilidad, que hay que crear los espacios en términos de política pública dentro del gobierno dominicano, donde de manera responsable, repito, podamos utilizar estas herramientas en beneficio de esta sociedad y de todas las sociedades del mundo. Muchísimas gracias, Henry Merán. No te nos pierdas así por tanto tiempo. Te esperamos con más frecuencia. Gracias, Ramón. Así lo haremos, Jacqueline. Y en el próximo segmento vamos a conversar con la licenciada Nicole Ureña y la licenciada Shaylee Duke, que ambas son del Instituto OMG. Vamos a hablar del Instituto OMG y vamos a hablar de un congreso internacional de estrategia legal que van a celebrar próximamente.